Bienvenidas, bienvenidos. Al padre Antonio lo conocemos todos. Sí. Los que nos veis a través del canal de Clínica Línea, pues igual lo conocéis o un poco menos quizás. Voy a presentarlo. Él es de Zamora. No sé si hay algún colaborador que sea. Antonio. Cerca de Benavente, de Bretón. Bueno, es un zamorano del año 68, que es fraile carmelita, de la orden de los carmelitas descalzos. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Hizo su primera profesión en Segovia, en el año 86, y luego el bachiller en teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote aquí en Madrid el 23 de abril del año 94, y luego en la Universidad de San Damaso hizo la especialidad en teología dogmática, 2011-2013. Es el superior de aquí de la comunidad de carmelitas en Arturo Soria, además de el capellán de aquí del Complejo San Miguel, y tiene uno de los talleres más concluidos y valorados dentro de clínica, que es el de cultura y valores. Así lo reflejan los pacientes en la encuesta de satisfacción. Bueno, como es un hombre con facilidad de palabra, con unción en sus palabras, es experto no solo en teología, también sabe muchísima historia, pues se nos ha ocurrido que él podría ser la mejor persona, una de las mejores para hacer esta conferencia del año de San José. Él lo va a explicar mejor, pero para que entendamos todos, se cumplen 150 años del momento en que el Papa Pío IX declaró a San José pues, patrón, custodio, protector de la Iglesia Universal. Entonces, siendo una fecha así, pues importante, Papa Francisco, el actual, ha dicho, bueno, pues, este año, de la Inmaculada del 2020 a la Inmaculada del 21, que sea el año de San José. El por qué, el para qué, nos lo va a decir Antonio. Sí que me gustaría decir, pues si luego me olvido, que allí en la mesita del final hay dos cosas muy interesantes. Una es una oración que ha compuesto una paciente y que no tiene nombre y bueno, pues la podemos usar de manera personal o en las distintas oraciones o talleres que tenemos de espiritualidad. Es bien bonita porque recoge los sentimientos en los que coincidimos mucho, ¿no? Necesidades, sueños, preocupaciones. Y otra cosa que quería comentar es que también allí al final, en la mesita del fondo, he colocado una carta que nos ha escrito con motivo del año de San José, pues el Papa Francisco a los católicos y que bueno, pues son 3 o 4 folios. Quien la quiera llevar, pues ahí la tiene, ¿vale? Yo creo que después de escuchar a Antonio se va a entender mucho mejor lo que es esta carta y esa oración que está ahí puesta. Pues somos todo oído. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos del Complejo Hospitalario San Miguel y de toda la línea de rehabilitación. Mirad, hace ahora un año estábamos en el confinamiento, una experiencia que para todos resultó más bien extraña porque no la habíamos vivido, es más, no la habíamos ni imaginado. Durante el confinamiento nos dimos cuenta de que muchas personas que desarrollan de manera cotidiana su trabajo resultaban muy importantes. Y no lo habíamos valorado, nos parecía lo más normal, que trabajaran, que cobraran por trabajar, que qué suerte tener trabajo. Pero resulta que durante el confinamiento, en los hospitales repletos de enfermos de COVID, claro, estaba el personal médico, el personal sanitario,
enfermeras, enfermeros, auxiliares y servicios generales. Estaba el personal de limpieza, trabajando donde estaban los enfermos de COVID. Estaba el personal de cocina. Luego resulta que en las calles no se veía nada más que pasar patrullas de policía, incluso de la Guardia Real, vi yo pasar. Decían unos policías nacionales, ¿quién iba a pensar que la Guardia Real iba a hacer patrulla como nosotros? Pero todos los días se recogía la basura. Y pasaba, donde yo vivo, una señora. Pasaban recogiendo lo que había de basura por las calles. Las farmacias seguían abiertas y llegaban las medicinas. Y estaban abiertos los lugares donde se podía comprar productos de comer y productos de limpieza. Y trabajaban los vendedores y los reponedores. Y llegaban los camiones. Y a los centros grandes como este, o a mi casa, llegaban los proveedores. Y eso nunca lo hemos valorado. Pues el Papa Francisco pensó en ello. Como un montón de personas que tienen un perfil bajo, cuyo trabajo no es reconocido, en algunos casos es un trabajo mal pagado, en algunos casos es un trabajo en el que suele haber muchos inmigrantes. También el caso de sacerdotes, religiosos, religiosas de los centros sanitarios, etc. Resulta que estas personas estaban ahí presentes. Resulta que el cese general de actividades no afectó a todo este tipo de personas. Y el Papa comenzó a pensar cómo tenemos que darnos cuenta de que nuestra mirada es una mirada en la cual no valoramos lo sencillo, lo humilde, lo concreto, lo pequeño, sino que valoramos lo aparatoso, lo llamativo. Y aquí es donde el Papa Francisco, hace un año, pensó en San José. Porque en el Evangelio San José es necesario, San José es imprescindible. San José aparece en los 4 evangelios. Es más, en los 4 se dice Jesús, el hijo de José, porque era como le llamaban en Nazaret. Cuando Jesús comenzó a predicar en Cafarnaúm, en Jerusalén, le llamaban Jesús el de Nazaret. Pero cuando estaba en su pueblo, era Jesús el de José. Y José ha pasado desapercibido. José, en palabras del Papa Francisco, es el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. San José, lógicamente, no tiene para los que somos creyentes la importancia de Jesús, como es normal, porque Jesús es Dios en este mundo y es nuestro Salvador. Tampoco José tiene la importancia de la Virgen María, no solo porque María Santísima es la Madre del Redentor, escogida y preparada para ello. Es muy llamativo, por ejemplo, que cuando San Mateo relata que llegan los magos de Oriente, dicen que el niño estaba, claro, en brazos de su madre, lógicamente. Pero es que además, sobre todo en nuestra tradición española, la Virgen es la patrona del pueblo, de la región, de la institución, del colegio profesional. Las diferentes advocaciones marianas tienen un papel protector, que eso tiene que ver con su carácter de madre, que hace que haya mucha devoción a María y a imágenes y advocaciones concretas. Y José, no digo olvidado, pero ahí, en su sitio. Además, como el día de San José es el día del Padre, pues claro que incluso eso le tapa un poco.
Incluso eso le tapa un poco, porque llega el 19 de marzo, ¡ay! Hay que comprar para papá algo, hay que no sé qué, mira, a ver, una corbata, si no se la pone, bueno, no, esto, lo otro. Me contaban a mí unos amigos que el día de San José, ellos que tienen pastelerías, es el día del año que más venden. El día del año que más venden. Porque todo el mundo va a comprar algo para su esposo, que es papá, o para su padre. Bueno, pues ahí está San José. El Papa Francisco dijo, pues habrá que recordarle, y habrá que sacar a flote la presencia, perdonad que me repita, desapercibida, diaria, discreta y oculta de José de Nazaret. Pero claro, sacar a José a flote y presentarle delante de nosotros significa muchas cosas, porque también significa reivindicar y recordar el papel del padre en la familia. Bueno, o el padre en la no familia, porque a veces el padre y la madre no viven juntos y por tanto los hijos tienen a su padre, pero no forman familia, pero es el padre, es el padre. Aprovecho, hago un paréntesis, por si luego no me acuerdo. En líneas generales, aunque el padre y la madre no vivan juntos, aunque se hayan divorciado, o se hayan separado, o nunca se llegaron a casar, o no se hablen, o se lleven fatal, normalmente los papás se ocupan de sus hijos. Eso incluso quizá más que antes, en líneas generales. Hay otros países donde todo ese tema de la función del padre con respecto a los hijos e hijas habrá que estudiarlo. Pero vamos, aquí en España normalmente los padres, al margen de la situación concreta del hogar, etcétera, normalmente se ocupan de sus hijos. Y también sacar a flote a José es reivindicar y recordar el trabajo, porque José aparece ante todo como trabajador. La escritura dice que era trabajador manual. El texto griego dice teknon, que siempre se ha interpretado carpintero, siempre. Y de hecho se le pone con un serrucho, con una azuela, que ahora ya se emplea poco en carpintería, pero antes se empleaba muchísimo, incluso en la iglesia donde yo estoy, incluso con un banco entero de carpintero. El trabajo manual que, se considera como inferior, Evidentemente, muchas personas que tienen un trabajo manual y cobran bastante dinero. O sea, no se puede decir que un obrero especializado, tanto en la albañilería como en la carpintería, como en la metalurgia, no cobre bastante dinero. Pero bueno, todo eso se considera como inferior, ¿no? Se considera como inferior. Porque no hace falta cursar una carrera en la universidad, etc. Pues ahí está José. Hago también otro pequeño paréntesis. Los que conocen el mundo oriental dicen que José sería, entre comillas, algo así como un chapuzas que arreglaba de todo. Porque allí en Galilea, por lo visto, no hay mucho trabajo, no ha habido nunca mucho trabajo de carpintería, sino que posiblemente hiciera de todo. Yo tengo un conocido que toda la vida, no es carpintero, pero vamos, él ponía la cerradura, ¿me entendéis? O sea, arreglaba una ventana que no era de madera, o sea, que hacía un poco de todo. Pues yo creo que San José sería algo parecido. En la época de Jesús, esto a nosotros nos parece extraño, en la época de Jesús no había mesas ni sillas, se sentaban en el suelo, en esteras y en alfombras. Por tanto, San José no tendría tanto trabajo. Pero bueno, puertas había, aunque por visto no todo el mundo tenía, pero vamos, puertas había. Ventanas debía ser una tabla que se ponía y nada más, porque cristales no había. O sea, cristales como vemos ahora, bueno, a ver si el emperador en Roma, pero normalmente no había. Entonces, José había un poco de todo.
Pero es verdad que, por ejemplo, en los techos había que renovarlos con mucha frecuencia, por la lluvia, por el sol, que allí es tan fuerte, por el viento, que allí también es muy fuerte, porque al estar cerca del desierto hay muchas tormentas de arena, etc. Entonces, José era trabajador manual. Así que reivindicar a San José es reivindicar muchas cosas. El Papa Francisco ha aprovechado que hay un aniversario. El 8 de diciembre de 1870, por tanto, hizo 150 años, el Papa Pío IX, declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Entonces le pareció al Papa Francisco un momento muy bueno aprovechar esta conmemoración. Aprovecho también yo para decir que efemérides se celebran todas, ¿verdad? Efemérides se celebran todas. O sea que es muy habitual. Este hospital tiene 50 años. Bueno, hace no tanto celebramos los 75 de San Miguel. O sea que no sé si estaremos en los 50 de esta capilla. Bueno, y entonces el Papa dijo, bueno, ya que eso se va a celebrar, pues voy yo a participar y voy yo a sacar la figura de San José con toda esta implicación que tiene. El más cercano a Jesús y a María, el que ejerció como padre de Jesús y Jesús lo quiso como su papá, el esposo tierno de María, que la acoge y la cuida, el trabajador y el patrono de toda la Iglesia. Con ese motivo, el Papa escribió una carta que efectivamente es muy breve, ahí está en unos folios. La carta tiene un título en latín, como es costumbre en Roma, Patris Corde, Padre de Corazón. Y el Papa Francisco ha querido que todo este año, 8 de diciembre de 2020, 8 de diciembre de 2021, haya una presencia de la figura de José y una, no reivindicación de San José, porque a San José nadie le ha atacado nunca, pero sí un recuerdo de lo que significa él y de lo importante que puede ser para nuestros hogares y nuestras instituciones. Porque dentro de la Iglesia Católica la manera de actuar de José es necesaria. No podemos pensar que, bueno, José se quedó ahí. No. Nosotros tenemos también que ser discretos, solidarios, trabajadores y muchas veces ocultos. ¿Cómo? Mediante la solidaridad, trabajando en equipo, trabajando en compañía. Y hoy día, bueno, no sé, lo que nos tocará, a algunas personas les tocará el trabajo telemático, estar en su hogar. A algunas personas les tocará cada vez más el trabajo telemático. Hay otra cosa, pero bueno, sobre esto ya se hablará en su momento. Mañana el Papa Francisco quiere que comience también un año de la familia. Este tema del año de la familia, ya ha habido más años de la familia, pero esto procede de que el Papa Francisco escribió un documento, Amoris Laetitia, hace 5 años, y procede también de que el Papa tiene una preocupación muy grande, porque el amor en los hogares, el que tengamos familias estables, el que logremos la convivencia familiar es muy importante para los adultos y sobre todo para los pequeños, para los que están creciendo. Es un tema que al Papa le importa mucho. Entonces, en torno a San José, pues mañana comenzará un año de la familia, pero bueno, eso queda ahí, ya hablaremos más adelante de todo ello. Fijaos que el título de esta carta que el Papa nos ha escrito a todos, donde quiere no tanto enseñarnos cuanto reflexionar. Esta carta es como una tertulia, como si aquí, en vez de colocarnos de esta manera, hubiéramos hecho un corro y estuviéramos comentando.
Eso lo podíamos hacer, lo podríamos haber hecho. Y uno decir, pues mi padre se desvelaba porque no teníamos suficiente dinero y el otro podría decir, pues mi padre emigró y estuvo en Canadá unos años y luego ya regresó. Y alguna podría decir, pues mi padre fue mi abuelo, porque mi padre biológico no apareció y mi abuelo pues me cuidó siempre. Y yo tuve a mi abuelo de padre. Bueno, pues podríamos hacer ese tipo de puesta en común. Y es un poco lo que el Papa hace en esta carta, una puesta en común en torno a San José. ¿Qué es San José? ¿Qué nos dice? ¿Qué sentido tiene tantos años después, en un mundo tan sofisticado, en un mundo tan diferente, con unas relaciones familiares totalmente distintas? ¿Qué sentido tiene recordar, celebrar, animar, fijar la mirada en José de Nazaret? Evidentemente, ya en el título pone padre. José aparece ante todo como padre, lo que significa ser padre. Y hay que empezar diciendo que, aunque los varones, la inmensa mayoría, son padres y tienen hijos y tienen esa experiencia, y muchas veces es la experiencia más importante de toda su vida, yo creo que casi todos mis amigos, si tuvieran que escoger, sería eso, más que haberse casado, sería el ser padre. Yo creo que casi todos. Pero, aparte de eso, hay una cosa radical. Dios es Padre. Detrás de la reflexión del Papa Francisco está el misterio de Dios que es Padre. Y cuando recordamos que Dios es Padre, nosotros sabemos, y lo sabemos por Jesús, que es Padre de ternura, Padre que cuida, Padre que protege, Padre que tiene una previsión sobre nosotros, Padre que perdona. Lo sabemos porque Jesús nos lo transmite San Marcos, en su Evangelio, nos lo transmite San Pablo, en la primera carta a los romanos. En la carta a los romanos, hay más que una. Jesús, cuando hablaba con Dios Padre, decía Abba, que es como los niños hebreos hasta el día de hoy, cuando comienzan a balbucir, llaman a sus papás. Los niños hebreos, y en árabe es igual, hasta el día de hoy, cuando comienzan a balbucir, a su padre le llaman Abba y a su madre Imá. Imá y Abba. Imá y Abba. Bueno, pues Jesús llamaba Abba a Dios Padre. Por tanto, Dios es ese Padre de ternura. Hablar de Dios desde su trascendencia y soberanía y dominio es posible, porque ciertamente estamos en sus manos y el mundo existe porque Él lo quiere, pero nuestra relación con Él es ante todo la relación filial del Hijo al Padre, de la hija al Padre. Entonces, aquí tenemos que entender que toda paternidad en este mundo es un reflejo, una imagen, un eco, una presencia de la paternidad de Dios. Y José de Nazaret fue para el bebé Jesús, para el niño Jesús, para el adolescente Jesús, para el joven Jesús, una presencia viva de la paternidad y por tanto de lo que Dios es. Jesucristo en un momento dado, que lo explica de una manera muy graciosa San Lucas, que se les escapó del templo, porque nosotros decimos muy educadamente el niño Jesús perdido y hallado en el templo, pero no se perdió, se escapó. Es evidente que él se escapó. Que por cierto lo hacen bastante los adolescentes, ¿verdad? Ese tema de escaparse. Hay un santo, creo que canonizado aquí en Madrid, San Enrique de Osor, se escapó cuando tenía 14 años. Se escapó a Montserrat, porque él era catalán y vivía en Reus. Se escapó a Montserrat para ser ermitaño.
Bueno, pues, o sea, que eso de escaparse no... Bueno, Santa Teresa, ¿no? A tierra de moros, se quería escapar. Pero como no andaba muy bien de geografía, cogió el camino salado. Pero, o sea, lo de escaparse, hago un paréntesis, perdonad que diga, cuando yo era muchacho, se escaparon dos compañeros míos de clase, tendría 13 años o así. Se escaparon y lo que más nos llamaba la atención, dicen, pero ¿cómo se ha escapado este? El otro nos daba igual. ¿Cómo se ha escapado este si su padre es guardia civil? Eso era lo que más nos llamaba la atención, que se escaparan, ¿no? Bueno, yo creo que les cogieron a las horas. Pues bien, Jesús en un momento dado se da cuenta de su ser hijo de Dios. Y por eso se quiere quedar en el templo, que es el lugar de Dios. O sea, es una experiencia, la del niño Jesús perdido y hallado en el templo, que parece una cosa graciosa, pero es algo muy profundo. Es cuando en su cerebro humano Jesús se da cuenta de que no es solo un ser humano, que Él es divino y que por tanto la relación entre Dios Padre y Él es distinta a los demás. Hasta ese momento Él concebía a Dios y no concebía más relación de paternidad que José de Nazaret. Pero se da cuenta de que siendo José de Nazaret su padre humano, porque le cuida y le ama, y Él le ama también, el Padre del cielo es su padre de una manera distinta como es padre de los demás. Ahí es donde Él se da cuenta de esto tan importante, ¿no? En todo caso, José de Nazaret es la presencia de la ternura de Dios. Y así lo fue para Jesús. En su carta, el Papa Francisco va como desgranando algunas cualidades de San José. Comienza diciendo, enumera 7. Podría haber sido más corto, podría haber sido más largo. Da la impresión de que el Papa ha sido muy espontáneo, ha escrito la carta según lo que sentía, ¿no? Comienza diciendo que es Padre amado. Y eso es algo muy bonito, porque Jesús le quiso mucho. Porque para Jesús José fue muy importante. Cuando nosotros honramos a San José, y el Papa quiere que le celebremos y que le recemos, lo dice expresamente. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión. Él quiere que le recemos. Habrá gente que diga que esto es una chiquillada, que esto no tiene ni pies ni cabeza, que en la vida no hay que parar a rezar a los santos. Pero lo que hay que hacer es trabajar, plantearse un crecimiento, etc. Pero bueno, ya lo decían los mayores, a Dios rogando y con el mazo dando. Es que son las dos cosas. Es invocar la benignidad de Dios, y puede ser a través de un santo, pero evidentemente nosotros ser responsables de nuestro crecimiento personal. O sea, son las dos cosas. Y el Papa dice, José es padre amado de Jesús. Pues nos vendría bien a nosotros, como Jesús y María, amarlo también. Porque de hecho, nosotros, al ser miembros de la Iglesia, continuamos la Sagrada Familia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. José, que cuida de Jesús, cuida de nosotros. Nosotros le amemos. Luego dice que José es padre en la ternura. Evidentemente, con un bebé solo cabe la ternura. Lo más bonito son los niños y las niñas, ¿verdad? No hay cosa más graciosa, más bonita. ¿Cuántas veces les vemos que van aquí a los colegios? Y es como gracioso verles, es como, ¿sabes? Algo especialmente hermoso, ¿no? Especialmente hermoso. Cuando hay, no sé, este año, yo supongo que habrá, aunque sea con muchas medidas de prevención que son necesarias, claro. Si hay primeras comuniones, parece como que es bonito, ¿verdad? A ver, ay, mira, a ver cómo van, a ver. Bueno, pero ¿por qué? Porque todo lo que es infancia es hermosura y es ternura.
y es algo grande. Esto todos llevamos dentro del niño interior. Y a veces nuestra salud mental es dejar sacar al niño interior. Es eso, a veces es eso. Es vivir desde la espontaneidad y desde la intuición. Pues bien, José es padre en la ternura de Jesús, pero es padre siempre en la ternura. Porque cuando nos falta la ternura, dejamos de ser humanos. Y nos volvemos inhumanos. Es triste, no vamos ahora a recordarlo, lo inhumanos que podemos ser los seres humanos. Evidentemente con las guerras, se parece mentira, ¿no? Que haya habido campos de concentración, etcétera, pero no hay que ir muy lejos. Sigue habiendo maltrato a las mujeres, sigue habiendo violaciones. O sea, dice uno, pero bueno, ¿cómo podemos ser tan inhumanos? O sea, ¿cómo podemos ser tan inhumanos? O sea, es algo tremendo. Bueno, pues si no hay ternura, no somos humanos. Por tanto, José es padre humano en la ternura. Y luego el Papa dice que José es padre en la obediencia. La palabra obediencia a estas alturas del siglo XXI resulta un poco difícil. Resulta un poco difícil porque, no sé, nos acordamos de cosas que quizás no estuvieron bien. Nos acordamos de un mundo, que era el mundo de antes, en el cual la obediencia era irracional y había un ejercicio abusivo de la autoridad. O sea, muchas personas han vivido y otras siguen viviendo en dictaduras donde no hay derechos humanos, donde no puede reivindicar nada. Luego, además, a veces en las familias había una manera de actuar en la cual no se respetaban las peculiaridades de los hijos, no se respetaba sobre todo a las hijas su libertad, su capacidad de sus opciones, su escoger. Entonces, claro, este tema de obediencia, pensemos también antes, por ejemplo, todo el tema militar, ¿no? Había que ir forzosamente al servicio militar, quisieras o no, y luego normalmente dentro del ejército las relaciones eran con muy poco respeto, etc. Entonces, claro, estamos como muy en ello. Y también, claro, también hay que reconocerlo, que dentro de la Iglesia Católica pues había usos de poder. De hecho, ahora, una cosa en la que insiste mucho el Papa Francisco es en todo eso. Y es algo en lo que estamos convencidos, en que no puede haber abusos sexuales, pero tampoco abusos de poder o abusos de conciencia. O sea, cuidado, que los abusos sexuales siempre van a ser, gracias a Dios, muy minoritarios, pero abusos de poder y de conciencia puede haber muchos, ¿no? Puede haber muchos, y de hecho, por desgracia, a veces era así. Era que te condenas, que no sé qué, y había como esa palabra inglesa que no me gusta a mí nada, como un bullying religioso. Había como un bullying religioso. O sea, todo esto lo tenemos que asumir. Entonces, ¿qué significa padre en la obediencia? Significa padre en la obediencia que José ve la voluntad de Dios y la abraza. Ve la voluntad de Dios y la escoge. Ve la voluntad de Dios y la hace suya. Y eso el Papa Francisco, con su lenguaje tan directo, dice que tenemos que imitar a San José en su resolución. José está resuelto a responder a los retos desde Dios. Él tuvo un reto muy importante, hacerse cargo de María, que ya estaba embarazada de Jesús. Y respondió con mucha resolución, y respondió desde el amor. Y aquí el Papa Francisco nos explica muy bien que esto no es el autosacrificio. De hecho, seguro que si hiciéramos, no lo vamos a hacer, un ratito de terapia, alguno diría, es que yo por cuidar de mi madre aguanté esto y esto. Y cada dice uno, pues no tenías que haberlo aguantado, ¿verdad?
no tenías que haberlo aguantado. O sea, no. Eso no es ser padre en la obediencia. José hace un don de sí. O sea, José renuncia a proyectos propios, a lo que él podría querer, pero lo hace desde la libertad y porque ve que hay que hacerlo, y porque ve que es lo que Dios quiere, y porque ve que ahí él va a desarrollar su capacidad de amor. Entonces, claro, no tiene nada que ver el que yo, obligado, esté atendiendo a una persona dependiente a que yo, por amor, atienda a una persona dependiente. O sea que padre en la obediencia no es padre obligado, es padre que escoge. Este tema, vamos a cerrarlo ya, porque si no... Pero este es un tema que le gustaba mucho al Papa Juan Pablo II. Cuando se conoce la verdad, libremente se abraza. Bueno, pues es así. José dio su verdad. Formar un hogar, formar una familia, con María y con el niño que iban a nacer. Y lo abrazó libremente. Esto es el don de sí. No, ya digo, no un autosacrificio que yo asumo y luego al final, pues nada, eso que, como se dice ahora, nos quemamos, ¿no? Nos quemamos. No es eso. No es eso, es el don de sí. Yo lo veo y veo que es mi sitio, mi lugar, y ahí me doy. Y ahí me doy del todo. Al Papa Francisco aquí no lo usa, ¿eh? Pero por lo menos cuando estaba en Argentina, le gustaba mucho decir que por el amor verdadero, no por esos amores que no son amores, que son de dependencia emocional, que son, no, por el amor verdadero, le gustaba decir al Papa Francisco que hay que deshilacharse. Como cuando yo era niño, los jersey de lana que había hecho mi madre, siempre los terminaba deshilachando, porque los cogí. Bueno, hay que deshilacharse. Pues es así. En esa obediencia libre por la cual yo veo y me entrego. Yo veo y me entrego. Hago un paréntesis muy chiquito. Es un tema muy delicado, ¿eh? Fijaos cuando una pareja, un matrimonio, tiene un hijo, una hija con algún tipo de discapacidad, con síndrome de Down, cómo se vuelcan y se vuelcan en el amor. Lo cual no quiere decir que no sientan un disgusto al principio, claro, o sea, todos los reveses de la vida nos cuestan. Pero se vuelcan y se vuelcan en el amor, hacen un don de sí. O como me contaba una señora que tuvo un nieto, Ricardito, el nieto, tuvo un nieto de esa manera y decía, ay, mis hijas, unas hijas solteras que tenía, dice, han estado cuidando al niño en el hospital, porque era un niño con síndrome de Down y tenía cardiopatías. Dice, pues, ¿cómo han estado cuidándolo? Para que sus padres descansaran. ¿Cómo? Dice, yo ya, pues, dice, nada, nunca se había preocupado de nada. Dice, pero oye, ¿cómo al ver la criatura se han cuidado a ese sobrinito? Bueno, pues eso es. Padre en la obediencia quiere decir padre en la entrega amorosa porque ves que es lo tuyo. Y entonces renuncias a comodidades, como se dice ahora, sales de la zona de confort por amar. Luego, el Papa Francisco dice también que San José es padre en la acogida. La acogida tiene otro nombre, la hospitalidad. El término hospitalidad está ahí grabado en la pared. El término hospitalidad, que es el que emplea lógicamente San Benito Menni, el término hospitalidad significa eso, la acogida amorosa, la apertura, donde no se escoge y selecciona, sino que se ama a la persona porque tiene dignidad, porque es persona y porque es humana. Entonces, José es padre en la apertura de su juventud a María y Jesús. Sigue el Papa Francisco y dice, padre, San José, de la valentía creativa.
La valentía creativa es dar pasos, salir de lo habitual y crear nuevas relaciones, nuevos estilos, etc. Sobre esto, no sé si el Papa Francisco pensó en ello, yo sí. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II estimuló a toda la Iglesia a la creatividad de la caridad. La creatividad de la caridad. Como los servicios de acogida, lo que ahora llamamos Cáritas, ¿no? Todo eso tenía que ser valiente y ser creativo. Y cómo teníamos que ser imaginativos y entrar en los problemas. Es lo que luego, no sé cuántos años, 12 o 13 años después, el Papa Francisco habló de ir a las periferias existenciales. Bueno, pues José es modelo de valentía creativa. Evidentemente, José toma todas las medidas que tiene que tomar y no lo hace desde el acobardamiento, sino desde la confianza. Dos cosas. Una primera, evidentemente, ante un problema, lo peor es no hacer nada. Si lo haces, te puedes equivocar, pero abres una vía. Y dos, José confiaba en Dios. Es mucho más fácil tomar iniciativas creativas cuando se confía en Dios. Iniciativas de todo tipo, las que hay que tomar en nuestra vida. Muchas personas han tenido que tomar iniciativas en su vida laboral. Hay personas que han tenido que tomar iniciativas en su vida familiar. Hay personas que han tenido que tomar iniciativas en su vida religiosa. Tomar iniciativas. Al principio nos cuesta, todo es por inercia. Hay un pasaje de Santa Teresa de Jesús que se conserva de su puño y letra, escrito por ella, que cuando Dios le pedía fundar el nuevo monasterio, porque ya sabéis que ella es fundadora de monasterios, ¿no? Cuando, claro, llevaba 25 años en el que estaba, y cuando Dios le pedía fundar el nuevo, ella dijo, anda, por lo bien que estoy aquí. O sea, a todos nos sale el no innovar. Y luego, además, los de alrededor nos dicen, no, ni se te ocurra, uy, cuidado, no, quita, no. Los de alrededor, bueno, no. Entonces, por eso dice el Papa Francisco, hablando de San José, valentía creativa. Hay que ser valientes a la hora de tomar iniciativas. Claro, San José tuvo una valentía creativa muy fuerte yendo a Egipto. Pensad que Egipto era una cultura totalmente distinta de la hebrea, no solo en el aspecto religioso, sino en la lengua. Los egipcios hablaban una lengua camita, totalmente distinta. En el aspecto, los egipcios de aquel tiempo eran más morenos y los judíos no. O sea, que en todo. Ellos iban a ser unos pobres inmigrantes. Pero bueno, valentía creativa, no es de otra manera. Y cuando regresan de Egipto, como Belén y Jerusalén están bajo un rey cruel, Arquelao, se van a Nazaret, donde había un rey de otra manera, Herodes Antipas, que era más comprensible. Valentía creativa. Luego, el Papa Francisco dice que es San José un padre trabajador. Sobre esto no hay nada que decir, porque el 1 de mayo, el Día del Trabajo, es el Día de San José Obrero. A San José lo vamos a celebrar mañana y lo volveremos a celebrar el 1 de mayo. Este año el 1 de mayo cae en sábado. Uy, qué fin de semana. Porque el 1 de mayo es sábado. El 2 de mayo, domingo. El 3 de mayo es festivo, porque pasan el 2 de mayo. Y el 4 de mayo, elecciones. Y no hay escuela. El 4 de mayo, uy, ese fin de semana. Bueno, pues San José es trabajador y modelo de trabajadores. Sin trabajo no hay nada que hacer. De hecho, yo creo que lo primero que tendrían que hacer
los gobiernos, todos los del mundo, y a todo nivel, municipal, regional, nacional, europeo, mundial, es que todo el mundo tuviera trabajo. Y también nosotros valorar nuestro trabajo. No hay cosa peor que estar desempleado, que no, pero no solo porque económicamente no llevas nada a tu casa, y eso es terrible, sino también porque humanamente te sientes depresivo, o sea, te sientes fatal. Tener trabajo es muy importante. Hay una anécdota, no sé si vosotros habréis oído hablar de ese famoso cantante argentino, Facundo Cabral. Pues Facundo Cabral, cuando era niño, no sé si vivía con su madre y no sé si eran 7 o 8 hermanos, y vivían en una miseria espantosa, porque el padre, no era San José, el padre los había abandonado. Vivían en Ushuaia, que eso es lo último de Argentina, ya ahí junto a la Antártida. Bueno, pues él fue andando hasta Buenos Aires, que tardó 3 meses. Bueno, lo llevaban en camión, bueno. Y allí en Buenos Aires llegó hasta el palacio a hablar con el general Perón. Fue un niño de 13 o 14 años. Entonces me llamaba Facundo, tenía otro nombre, eso de Facundo es nombre de cantante. Y le dijo el que vendía periódicos ahí enfrente de la Casa Rosada, le dijo, pero que no te van a recibir nunca. Dice, mañana va a La Plata, porque es el aniversario de la ciudad. Y va a ir a la catedral, que van a tener un TV de acción de gracias, y al ayuntamiento. Y Facundo Cabral había nacido en La Plata, conocía un poquito la ciudad, aunque ya digo que tuvieron que irse fuera por la pobreza. Y se fue a La Plata. Y allí en La Plata hizo una cosa muy llamativa. Cuando llegó el presidente de la República, que era entonces el general Perón, fue corriendo y saltó al coche. En ese momento le cogen los guardias, pero la mujer de Perón, Evita, dice, a ver, ¿qué quiere el niño? Y dice, quiero trabajo. Y entonces Evita Perón se puso a dar gritos, por fin, alguien que no pide limosna, pide trabajo, por fin. Se llevaron al muchacho a una comisaría de policía donde le dieron de comer, porque llevaba sin comer. Y esa tarde llegó Evita Perón y le dijo, he encontrado trabajo para tu madre, va a cuidar una escuela, va a limpiarla y a cuidarla, y hay casa para todos vosotros en Tandil, una ciudad argentina. Bueno, pues, ¿veis? Trabajo. Es fundamental. Bueno, pues José es modelo de trabajo. Y es lo que todos tenemos que buscar y querer. Bueno, hay gente que quiere cambiar de trabajo, que cambie. Pero hay que trabajar. Cada uno en lo que mejor resulte, etcétera. Y colaborar donde yo vivo, donde yo estoy, colaborar con los demás. Y por último, ya voy terminando, dice el Papa Francisco, como 7º rasgo de San José, padre en la sombra. Y esto lo dice porque hay una novela de un polaco, Jan Dobraszynski, que se llama así, Padre en la sombra. José es el padre que está oculto, que no llama la atención. Mirad, nosotros vivimos ahora en el mundo de la imagen. Es verdad que esto ha existido siempre, porque siempre el que tenía dinero se vestía más elegante que los demás. O sea, esto ha sido así. Contaban, ¿no? Creo que hay una novela de Blasco Ibáñez, de una viuda que no tenía casi para dar de comer a los hijos, pero pagaba a los caballos y al que cuidaba los caballos a poder pasearse por las calles principales de Valencia y que la vieran todos los domingos. O sea, esto era así. Siempre se ha vivido de las apariencias, pero ahora hemos llegado a la locura, gracias a las pantallas. Las pantallas no son malas, porque gracias a las pantallas me estáis viendo a mí desde lejos. Lo que es malo es vivir para la pantalla. Eso es lo malo. Vivir para la pantalla. Vivir solo para que me vean y me valoren y me juzguen. Eso es lo que es lo malo. Esto es algo que evidentemente es un trabajo personal muy largo. Yo me acuerdo estando
en la clínica, en un taller que tuvimos sobre estos temas de las pantallas, en el taller de cultura y valores, me acuerdo que un chaval decía, no, es que te vuelves adicto enseguida. O sea, es algo natural. O sea, yo pongo la tele por la mañana y la dejo puesta hasta la noche. Salgo a comprar pan y no la quito. O sea, te vuelves adicto enseguida, ¿no? Te vuelves adicto enseguida. Contaba una chavala, decía, claro, está el Instagram, que seguramente esté muy bien el Instagram, de hecho es sacerdote, que en Instagram cuelgan vídeos, o sea que, y pues, y decía, claro, está el Instagram y hay gente que en Instagram solo hace poses. Los chicos más bien tipo músculos, y las chicas tipo modelitos, tipo peinado, dice, solo hacen poses, solo para eso. O sea, hay un mundo ahí de apariencias. Y José nos enseña a pasar de la apariencia a la esencia. Pero es que la esencia la tenemos todos. O sea, que no es que tenemos que adquirir nada. Lo que tenemos es que darnos cuenta de que no importa cómo me ven, importa lo que soy. Tenemos que pasar de la apariencia a la esencia. Y José es pura esencia. José no era más que el carpintero de Nazaret. No era nada. Era uno que estaba ahí. Le pagaban y hacía su trabajo. Tenía su mujer y un niño como todo el mundo, porque en Israel todo el mundo se casa hasta el día de hoy. No hay solteros ni solteras. Bueno, los judíos piadosos, no sé, o sea, es así. Los judíos piadosos todos se casan hasta el día de hoy. Entonces, pero era pura esencia. Pasar de la apariencia a la esencia. Vivir en la sombra, no vivir en los focos. Vivir en la sombra, vivir hacia adentro, vivir hacia los valores permanentes, vivir hacia tu familia, vivir hacia cuidar tu interioridad, tu oración. Eso yo creo que es algo importante y José es modelo. José es un modelo para nosotros y José es un modelo para todos. Muy bien, pues muy contento de haber compartido este rato con vosotros y yo creo que merece la pena, ¿verdad? Que mañana, 19 de marzo, recordemos a San José y que, ya que el Papa Francisco nos ha invitado, sigamos recordando a San José hasta diciembre, durante todo este periodo de año de San José. Yo creo que merece la pena. Termino con una oración que ha compuesto el Papa Francisco a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Muchas gracias.